Saludos cordiales, docente y rectora de la carrera. Vamos a continuar con el ejemplo práctico de los vectores direccionales y la magnitud. En este vamos a dar un repaso que en el cálculo de los ángulos direccionales, los cosenos de estos ángulos se denominan cosenos direccionales y se representan con que el coseno de alfa es igual al vector x sobre la magnitud del vector. El coseno de beta es igual al vector y sobre la magnitud del vector. Y el coseno gamma es igual al vector z sobre la magnitud del vector, donde la magnitud del vector es la magnitud o norma del vector dado por la fórmula de la magnitud, que sería en este caso, magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de vector x por z al cuadrado. Luego los ángulos direccionales se obtienen tomando el arco coseno de estos valores, en donde alfa es igual al coseno de menos 1 por el vector x sobre la magnitud del vector. Beta es igual al coseno de menos 1 sobre multiplicado por el vector x, el vector y sobre la magnitud del vector. Y gamma es igual al de menos coseno elevado a menos 1 por el vector z sobre la magnitud del vector. Propiedad importante. Los cosenos directores satisfacen la relación coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma dan igual a 1. Esto se debe a que, esto se debe a que vector de x sobre magnitud del vector al cuadrado, más vector de y más magnitud del vector al cuadrado, más vector de z sobre, sobre magnitud del vector al cuadrado es igual a vector x al cuadrado, más vector y al cuadrado, más vector z al cuadrado, sobre magnitud del vector al cuadrado. Y como resultado nos debe dar menos 1. En un ejemplo práctico tenemos que sea el vector 1, 2 y 3. Calculamos su magnitud y usamos la fórmula de la magnitud. La fórmula de la magnitud que ya habíamos repasado anteriormente, que es la raíz cuadrada del vector x más el vector y al cuadrado más el vector z al cuadrado. Entonces, sustituyendo esos valores, la magnitud del vector quedaría sustituyendo los valores que la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 14. Como segundo punto, calculamos los cosenos directores. Coseno al cuadrado de coseno de alfa de 1 sobre raíz cuadrada de 14. Coseno de beta de 2 sobre raíz cuadrada de 14. Y coseno de gamma de 3 sobre raíz cuadrada de 14. Y obtenemos los ángulos direccionales. Ejemplo de la obtención de los ángulos direccionales. Alfa es igual al coseno elevado a menos 1 de 1 sobre raíz cuadrada de 14. Y sus resultados son 74.5 grados. En beta, el coseno elevado de menos 1 por 2 sobre raíz cuadrada de 14 es igual a 57.7 grados. Y, que es igual al coseno elevado de menos 1, nos da como resultado 3 multiplicado por 3 sobre la raíz cuadrada de 14 es igual a 36.7 grados. En la siguiente gráfica vemos la representación en GeoGebra de este ejemplo práctico que acabamos de hacer. Entonces, vemos cada uno de los puntos, en donde el vector 1 tiene el valor, el vector x tiene el valor de 1, el vector y tiene el valor de 2 y el vector z tiene el valor de 3. Resultado de que la suma de los vectores es
es 1, 2 y 3. Y de esta manera calculamos la magnitud, en donde la magnitud nos da el resultado, como vimos anteriormente, de raíz cuadrada de 14, dándonos en datos, en cifras decimales, que la raíz cuadrada de 14 es 3,74. Asimismo, procedemos al cálculo de los ángulos direccionales en GeoGebra, que el alfa es igual al vector X sobre la magnitud y nos da 74,5, representada con el color amarillo en la gráfica, representada con celeste el ángulo beta, es que el ángulo es sobre BY sobre la magnitud, que nos da 57,69, y lo representa con el ángulo que se visualiza de color celeste, y el ángulo que se visualiza de color morado es el ángulo de gamma, que es el ángulo de BZ sobre la magnitud, que nos da 36,7. Continuamos con la parte comparativa entre los vectores que se pueden visualizar en GeoGebra, tanto en 2D como en 3D. En 2D, un vector en 2D se representa como vector de B es igual a Bx y By, donde Bx, By sus componentes son en los ejes X y Y solamente. En cambio, en 3D, un vector en 3D se representa como el vector de B es igual a Bx, By, Bz, con un componente adicional que es Bz en el eje Z. La representación gráfica. En segunda dimensión se dibuja en un plano, ejes X y Y. En, ca- en en diferencia de los vectores en tercera dimensión, que se requiere un sistema de coordenadas tridimensional en los ejes X, Y Z. En la representación gráfica también tenemos que en la segunda dimensión se dibuja en un plano, X y Y, que es lo que acabamos de decir, y en 3D se requiere coordenadas tridimensionales, y es lo que visualizamos, una comparación entre las dos, en donde solo uno tiene dos coordenadas, X y Y, que serían 1,5, en donde vemos en una segunda dimensión que es plano todo, y en el que es en tridimensional, en tercera dimensión, lo visualizamos en color rojo, en donde lo visualizamos en GeoGebra en tercera dimensión, que se visualiza que tiene una profundidad, ya que tiene el eje Z. Y de esta manera tenemos que sus valores serían el de X2, el de Y6 y el de Z2. Y tenemos una visualización tridimensional. Y esa sería la comparación diferencial entre ambos. En las operaciones básicas de diferenciación en la comparación de ambas dimensiones, tenemos que en operaciones de suma y resta, en segunda dimensión sería vector de B de, más o menos vector U es igual a UX más menos vector X BX, coma, UY más menos BY. En cambio, en 3D tenemos que vector V más menos vector U es igual a UX más menos vector X, coma, UY más menos BY, UZ más menos BZ. En cuanto al producto escalar, tenemos que en segunda dimensión el vector, el vector B por el vector U es igual a UX por, por Bx más Uy por vector Y, por By. Y en tercera dimensión tenemos que vector B por vector U es igual a Ux por Bx más Uy por By más Uz por Bz. Y en cuanto a magnitud, tenemos la diferenciación en segunda dimensión, que la magnitud en 2D de un vector es igual a
la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Y en tercera dimensión tenemos que la magnitud, como ya lo habíamos reiterado en tercera dimensión, es que la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado es igual a la magnitud de un vector tridimensional. Diferencia en magnitud, módulo. Como ya vimos anteriormente, la de un vector en 2D es igual a raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Y la de 3D es igual a raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Diferencia clave. En 3D se considera un componente adicional bz, lo que aumenta la magnitud si bz no da el mismo valor que cero. Porque si sigue dando el mismo valor que cero, sería una magnitud bidimensional en segunda dimensión. Diferencia en visualización. En 2D, los vectores se dibujan en un plano y su dirección se describe con un ángulo respecto al eje X. En 3D se necesita un sistema de coordenadas tridimensional y la dirección se describe con ángulos, como los ángulos directores, direccionales o mediante coordenadas esféricas. Y en el último punto de la comparación, tenemos una explicación por qué los vectores en el espacio son más útiles en ciertas aplicaciones. Los vectores en 3D son esenciales en campos donde el espacio tridimensional es relevante, física e ingeniería. Tenemos los espacios en los que es más relevante el 3D, la física e ingeniería, los gráficos por computadora y videojuegos, la robótica y mecánica, y la geometría y navegación. En la física e ingeniería, su importancia se debe ya que nos permite movimiento de proyectiles en 3D, cohetes, aviones, como también fuerza en estructuras 3D, como edificios y puentes. Y también en física e ingeniería nos da en electromagnetismo, en campos eléctricos y magnéticos en el espacio. En cuanto a sus beneficios en gráficos por computador y videojuegos, modelado 3 y videojuegos, es por el modelado 3D, las animaciones, realidad virtual, iluminación y sombra en entornos tridimensionales. Los beneficios que nos da el 3D en robótica y mecánica se deben ya que brazos robóticos que operan en 3D y movimiento de drones y vehículos autónomos. Y los beneficios que nos da el 3D en geometría y navegación es por los sistemas de GPS. Trabajan en 3D para poder incluir altitud, ya que en una tercera dimensión nos permite darle profundidad a un espacio y así podemos ver un entorno que se vea más completo, en el que no sea completamente plano. Y el mapeo 3D en drones y satélites para la vigilancia que se vea un entorno completo. Como conclusión, mientras que los vectores en segunda dimensión son útiles en problemas planos como diseño gráfico en segunda dimensión o mecánica básica. Los vectores en tercera dimensión son necesarios en aplicaciones que requieren modelar el módulo real, donde la profundidad y el espacio tridimensional son cruciales. Muchas gracias, autoridades presentes. Podemos seguir con- Esto fue nuestro tema, vectores en el espacio.